Vamos a estudiar esta noche, hermanos, el Salmo 42, que es un salmo que habla acerca de la experiencia del salmista en uno de sus pasajes de la vida del salmista. El Salmo 42, versículo 1 al 5. Por ahí lo van a ver en sus pantallas, el Salmo, ¿verdad? Siempre antes de leer el Salmo y estudiarlo, siempre damos el contexto para entender un poco lo que sucede ahí, ¿verdad? En este salmo. Masquil quiere decir, ahí mire que dice el músico principal, masquil de los hijos de Coré. Masquil quiere decir instrucción, quiere decir enseñanza. Los hijos de Coré eran parte de la tribu de Leví. Recuerdan que Coré fue uno que se levantó en rebelión como con 400 personas en el desierto y Dios mandó que los tragase de la tierra, pero al mismo tiempo escribe que sus hijos o su descendencia no sufriría el castigo, solamente el padre y los demás seguidores. Así que estos hijos de Coré continuaron sirviendo al Señor como levitas en el ¿cómo se llamaba? En el tabernáculo. Ellos recopilaron algunos salmos y este es uno de los salmos que ellos recopilaron. El tiempo, hermanos, es un tiempo difícil para David, debido a que no tiene libertad de andar por el país, sino que más bien está en una situación de persecución. Él está alejado de Jerusalén, que era el lugar donde se adoraba a Dios y donde habían las fiestas anuales y todos los ritos, ¿verdad?, de la religión de ellos. Entonces, también el lugar donde él estaba era un lugar de arroyo, donde los animalitos cansados o con mucha sed llegaban para beber agua. Por eso la ilustración que aparece ahí, ¿verdad? El libro del Salmo. También este Salmo 42 en adelante, hasta el 72 más o menos, se compara a la experiencia de Israel en el libro de Éxodo. Ustedes saben que estos salmos están organizados así, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 2, 41, es la figura o representa el libro de Génesis. Por eso es la creación, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y aparecen muchos salmos de creación. Por eso los judíos lo organizaron de tal forma el libro de Salmos que fuera con los cinco libros de Moisés, ¿verdad? Es bien bonito. Entonces, este Salmo 42 en adelante es unido con el libro de Éxodo, ¿verdad? Y se refiere al tiempo difícil de Israel en Egipto y también en el desierto. Pero también este salmo, hermano, representa al remanente judío. Al remanente judío, hermanos, es todos aquellos judíos que de veras creen en Dios, pero que han sido afligidos, ¿verdad?, en el mundo. Pero la aflicción terminará en la gran tribulación. Por eso este salmo se compara también con Israel en la tribulación. Así que este es algo que sabemos del libro, perdón, del Salmo 42, ¿verdad? Pero también, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo escribió en primera que es Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿verdad? Para enseñar al hombre, a fin de que éste sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver el Salmo que ya lo leyó nuestra hermana Angélica. Y en el versículo 1, hermanos, al 3, vamos a darle el tema ahí el tema es la sed de Dios, ¿verdad? Pero esta parte del subtema es la profunda necesidad del salmista. El Salmo 1 al 3 del capítulo 42. La profunda necesidad
del salmista. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Comienzan los hijos de Coré con una ilustración, ¿verdad? De un siervo afligido por la sed. Así comienza, como el siervo brama o llora, ¿verdad? O se entristece o anhela en su corazón por las corrientes. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista tuvo esta experiencia de ver siervos con mucha sed y tal vez en alguna persecución por matarlo o por alguna sequía, ya que estos eran lugares desérticos. Y de vez en cuando había sequías. Por alguna sequía o persecución, el siervo tenía mucha sed y anhelaba y necesitaba agua. Muy bien, como el siervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me imagino que el salmista miraba de vez en cuando a los siervos tomar agua de los arroyos, ¿verdad? Y él no tenía una necesidad de sed física. Él tenía una necesidad profunda de Dios, una necesidad muy profunda de Dios. Sea como sea, hermanos, como el siervo tenía sed, ¿verdad? Sea como sea, por lo que sea que el siervo tenía sed, pues ahí vemos que anhelaba y necesitaba agua. Del mismo modo, entonces, dice ahí mismo, ¿verdad? Del mismo modo, de la misma manera, el salmista anhelaba y necesitaba a Dios, ¿verdad? Así entonces los hijos de Coré hablan de que como el siervo bramaba por querer tomar agua, así clamaba el salmista, ¿verdad? El alma del salmista por tener comunión con Dios. ¿Qué podemos comentar aquí? Porque vamos a ir haciéndolo dentro del pasaje, ¿verdad? Los judíos tenían muy arraigado en su vida religiosa que solo en Jerusalén podían adorar, pero Jerusalén estaba lejos, ¿verdad? Jesús dijo que viene la hora, le dijo a la samaritana que no solo en este monte podrían adorar a Dios, ¿verdad? Pero es cierto, hermanos, que en momentos difíciles a veces se nos olvida que Dios puede ser adorado en cualquier tiempo, cualquier lugar y en cualquier situación que nosotros estemos pasando. La situación de David no era fácil y eso mismo le había traído ese deseo de tener comunión con Dios, pero como vamos a ver más adelante, él sentía que Dios estaba muy lejos, ¿verdad? Por eso tenía esa gran necesidad. El subtema es la profunda necesidad del salmista. Perdón, más adelante, hermanos, vamos a comentar algo acerca de esto. Seguimos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí tenía sed de Dios, el salmista, y no de agua, ¿verdad? Pero el beber, hermano físico, el tener sed por agua, representa en las escrituras la necesidad espiritual del hombre y de la provisión de Dios. El salmista no solo es que tenía sed de Dios, también el salmista tenía necesidad de la provisión de Dios, porque andaban en lugares desérticos. Entonces, mi alma tiene sed de Dios, dice, ¿verdad? Significa, hermanos, que hay esa profunda necesidad, o había en la vida de David, por tener comunión con Dios. Pero tal parece que ese era un tiempo, como decimos nosotros, en el desierto, donde aunque leemos la Biblia, aunque oramos, aunque
hacemos todos los ejercicios espirituales como que sentimos que Dios está un poco lejos de nosotros, ¿verdad? El Dios vivo, dice, y me presentaré, perdón, mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios vivo, dos cosas. Solo Dios tiene vida eterna. Ningún otro ser tiene vida eterna. Jesús le dijo a los discípulos, después de que otros discípulos lo abandonaron, ¿quieren irse ustedes también? Jesús estaba dispuesto a correr el riesgo, ¿verdad? Pero surgió uno de ellos y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso Él es Dios vivo, porque solo Él tiene vida. Dos, solo Él da vida. Solo Él da vida. Esto me hace recordar un pasaje que memorizamos allá en Primera de Juan 5:11, ¿verdad? A ver, tal vez a mí me acuerda de este pasaje de Primera Juan 5:11. Primera Juan 5:11, hermanos, ahí Emi nos va a dar el que tiene al Hijo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Solo Dios da vida. El salmista no tenía la bendición que nosotros hoy tenemos del Espíritu Santo en nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo y la persona lo recibiera, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que, hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja como el salmista estaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Por eso podemos gozarnos de la presencia de Dios. Y esa sed, hermanos, que tenemos de esa profunda comunión con Dios y esa necesidad de provisión de Dios, nosotros la tenemos suplida. Qué bueno, hermanos. Y hace poco, aunque por YouTube, ¿verdad? Pero cómo no me gustaría en vivo ver esas cascadas que caen y poder bañarme abajo de esas cascadas, ¿verdad? Y refrescarme. Pero así es nuestro Dios también. Así que el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él es un Dios vivo, ¿verdad? Seguimos, dice, ahí mismo el mismo versículo dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se está haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo vendré? Esto denota, hermanos, que el salmista sentía una soledad y que sentía como que el venir a Dios no lo tenía así como que seguro, porque él dice, ¿cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Escribí algunos pensamientos aquí, ¿verdad? Estas palabras expresan la ausencia de Dios en la vida de él. No hay duda, hermanos, que estaba pasando por un desierto espiritual el salmista. Nos consuela esto, ¿verdad? Porque estos hombres tan llenos de Dios, tan usados por Dios, tuvieron estos tiempos, como que nosotros también a veces los hemos pasado, donde sentimos que la presencia de Dios está muy lejos y como que Él nos ha abandonado, como que no está con nosotros, ¿verdad? Pero solamente es una emoción. Por eso ya les he enseñado, hermanos, que nosotros vivimos no por emociones, no por circunstancias, sino que vivimos por las promesas de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no tenemos, hermanos, ningún inconveniente para presentarnos delante de Dios. Y si sentimos algo así,
solo es algo emocional, ¿verdad? Y recuerden que la emoción no es la que se comunica con Dios. El espíritu que está dentro de usted es el que se comunica con Dios. Y ese espíritu siempre está dispuesto. Eso dijo el Señor Jesucristo. A la verdad, la carne, a la verdad, el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil, queriendo decir que la carne no está dispuesta, ¿verdad? Es débil, pero el espíritu sí. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sí está como, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Una exclamación interna del salmista. El versículo 3, para terminar esta parte, hermanos, del versículo 3 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Estoy con perdón, es el versículo 3, hermanos. Ya me fui al 4, perdón. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que estas palabras le dijeron al Señor Jesucristo en la cruz? ¿Recuerdan? Que no exactamente como están aquí, pero esta es la idea. La gente, hermanos, Satanás siempre está dispuesto a desanimarnos a nosotros, ¿verdad? Y una pregunta común es, ¿dónde está ese Dios que te ayuda en momentos difíciles? Que vos decís si lo has proclamado. ¿Dónde está ese Dios que decís vos que es bueno y que nunca te deja? Pero mira cómo estás ahorita. Dios te ha abandonado. Estas son palabras satánicas, hermano. Fueron mis lágrimas como pan de día y de noche, que el pan es la comida diaria, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que las lágrimas eran lo que más abundaba en esa época en la vida del salmista. Hermano, cuando leemos los salmos o leemos toda la historia de David, vemos que este hombre sufrió mucho. Y muchos de esos tiempos él lloró mucho, ¿verdad? Habían tiempos que él ni quería comer por las lágrimas que él derramaba. Muchos de nosotros creo que casi es poco lo que hemos derramado lágrimas por algún sufrimiento, ¿verdad? Pero mire cómo dice este hombre que sus lágrimas eran el pan de día y de noche de él. O sea, era un llanto constante en la vida de este hombre por esa sed de Dios, por esa necesidad de Dios que no era suplida, por ese sentimiento como que Dios se había alejado de él, ¿verdad? Y en esos estados emocionales, hermanos, viene el enemigo para decirnos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y si nos dejamos llevar por esos pensamientos, vamos a sufrir mucho, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que hemos aprendido de la palabra de Dios que Él siempre está con nosotros. Siempre, siempre. Él nunca nos abandonará. Y está en la promesa, hermano. Hay una gran promesa ya en el libro de Hebreos, ¿verdad? Ya, capítulo 13, donde el Señor dice, nunca. De modo que podemos decir, pero desde el versículo arriba, hermanos, es cuando el libro de Hebreos está escribiendo, ¿verdad? Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. De modo que podemos decir confiadamente, ¿verdad? Y no tener temor, que el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor. Cuando usted tenga esos sentimientos, hermano, yo los he tenido y tal vez algunos de ustedes lo han tenido. Y si alguno me escucha por YouTube en esta noche y está en una situación como esta, tal vez anduvo bien con el Señor, pero ahora está pasando tiempos difíciles debido a que se ha alejado del Señor. Y yo le digo y le animo en esta tarde que piense que sí el Señor está con usted, que no lo ha abandonado. Y si hay personas que le dicen, ¿dónde está tu Dios? Aférrese más a la promesa de Dios y no escuche tanto esas voces, ¿verdad? No escuche tanto esas voces, porque Dios ha prometido
estar con nosotros. Las lágrimas, hermanos, fueron provocadas por el anhelo del salmista, porque no se sentía aliviado, porque lo que percibía en su vida diaria estaba lejos de verdad, o no era lo que él deseaba. Me acuerdo de estas cosas, pero este ya es el versículo 3, ¿verdad? Que ya es otro tema. En el momento más difícil de su vida, hermanos, sentía que Dios lo había abandonado. Pero recuerden, hermanos, no vivimos por los sentimientos, ni por lo que vemos, sino por las promesas de Dios. Amén. Usted viva por las promesas de Dios. Usted puede ver o sentir, hermanos, que la cosa no está funcionando, que va mal, pero usted no vive por eso. Ya le he enseñado, ¿verdad? Allá es en el Antiguo Testamento, lo que el libro de Sofonías, hermanos, nos ha enseñado, ¿verdad? Que por fe, más el justo por la fe vivirá, no por lo que mira, sino por su fe en Dios. Entramos a la última parte, hermanos, y es memorias dolorosas que le traen desaliento al salmista. Vamos al versículo 4 al 5. Memorias dolorosas que traen más desaliento al salmista, ¿verdad? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, perdón, y derramo mi alma, ¿verdad? Dentro de mí. Así es. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El recuerdo, hermanos, de tiempos felices que el salmista pasó, un tiempo de cómo fue, ¿verdad? Con la multitud. El salmista, hermanos, le encantaba adorar a Dios e invitaba a multitudes a adorar a Dios, a ir a la casa de Dios. Y esto era una gran alegría, hermano. Han escuchado, hermanos, el Salmo 48. Grande de Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Hermano, este salmo se cantaba por las multitudes cuando empezaban a subir el monte hacia Jerusalén. Y lo dejaban de cantar hasta que llegaban a Jerusalén, porque Jerusalén está en una meseta arriba, en un monte. Y empezaban a alabar a Dios con estos salmos. Y hermano, Israel celebraba las fiestas y era una gran alegría que había, ¿verdad? Y dice que él se acuerda de cómo él pasó en aquel tiempo, de cómo fui con la multitud, ¿verdad? El recuerdo de tiempos felices hicieron que el salmista estuviera más triste. Es como ciertos recuerdos que hay en nuestras vidas que fueron bonitos, ¿verdad? Pero que ya pasaron y de repente hoy los recordamos no con gozo, felicidad, sino con cierta nostalgia esos tiempos, ¿verdad? Y en vez de traernos gozo y felicidad, más bien nos traen un poco así como tristeza. Así que vemos aquí, hermanos, que el salmista estaba totalmente desubicado en su visión de la vida. Y estaba pasando un tiempo donde todo lo miraba oscuro y todo lo miraba negativo. Eso sucede, hermanos, en la vida de algunos creyentes o personas no creyentes que han distorsionado, ¿verdad?, el sentido de la vida y se acuerdan de las cosas pasadas bonitas para ver si alegran el presente, pero más bien les trae tristeza. Dice, derramo mi alma. Mi alma es débil, quiere decir ahí, que reflexiona en lo que ha tenido y en lo que ha perdido. No debería de ser así, hermano. Nunca deberíamos de perder el gozo, la alegría de servir a nuestro Dios, de tener comunión con Él, el gozo de estar, de ser hijos de Dios. Siempre deberíamos, hermanos, de seguir adelante, animándonos y animando a otros en ese gozo, en esa alegría, ¿verdad? Y no pensar que hemos perdido lo pasado, ¿verdad? Sino que lo nuevo todavía es mejor que lo pasado. Pero el salmista estaba viendo todo
distorsionada las circunstancias que él estaba viviendo, ¿verdad? Dice esa, ¿verdad? Vamos a llegar hasta el... Solo, sí, vamos al 5 a comentar un poco, hermanos, pero lo grueso es lo que hemos estado viendo arriba. Dice, ¿cómo fui con la multitud? Se sentía triste de no estar disfrutando de esos momentos, ¿verdad? Porque él dice, ¿cómo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios? Es bonito, hermano, recordar el pasado, pero en realidad estas son cosas ya pasadas. Por eso el apóstol Pablo dijo, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Prosigo adelante. La vida, hermanos, nunca es igual. Las circunstancias nunca son iguales. Cada día es diferente, pero el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Ahora, concluyendo, hermanos, ya dice el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Esto lo comenté el domingo, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Al final, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Vemos que aquí aparece un poquito de la fe de David. Concluimos, hermanos, que David fue un hombre de fe, ¿verdad? Y un hombre de confianza en Dios. Pero eso no lo hacía aparte de poder pasar por estos tiempos difíciles, ¿verdad? Lecciones para nosotros, hermanos, cuando estemos por estos periodos, recuerden, hermanos, que no vivimos por lo que vemos o sentimos, sino por las promesas de la palabra de Dios. También, hermanos, que nunca nosotros tendríamos esta experiencia del salmista David, de sentirse eso de alejado de Dios, ¿verdad? Sí, siempre estamos en comunión con Dios. Si hay alguna alma en esta noche que me escucha y anda alejada del Señor, que sea un creyente, si es un creyente, venga el Señor. Él lo refrescará su alma, ¿verdad? Él le dará el agua de la vida. También a un converso. Él puede dar vida y vida en abundancia, porque así dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué sufre habiendo medicina para ese sufrimiento? Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11 a las personas que lo seguían, que venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor hace descansar a nosotros. Dios les bendiga en esta noche.